¿no? Como ella es poeta, mujer, pues utiliza ese canon. Eso puede ser una explicación. Ella tuvo una fama enorme en España, pero grandísima. Es decir, la cantidad de ediciones de cada tomo antiguo de Sor Juana es impresionante. El Primero Sueño es un poema, es decir, es una composición poética de gran complejidad. Complejidad en la forma y complejidad en el contenido. Esa es la obra magna de Sor Juana. Es un poema de casi 1000 versos de tipo filosófico-científico. Y claro, esto es algo que hay que hacer notar. En la literatura española del Siglo de Oro no hay absolutamente nada comparado a este poema. Es el alma humana la que Sor Juana sitúa en el centro de su interés en cuanto a aventura del conocimiento. ¿Conocer qué? Conocer el universo creado, conocer las leyes que lo rigen, pero no solo el universo mundo, el pequeño universo humano, conocerse a sí mismo, que es el lema de la filosofía antigua y clásica. La protagonista es el alma, un personaje sin sexo, totalmente asexual, que va en una aventura en busca del saber y que fracasa, pero que, porque el entendimiento humano es limitado y no puede captarlo todo, ¿no? Pero que ella convierte ese fracaso en victoria, porque saca una lección y nos dice que no importa que fracasemos, porque lo importante es el intento, el esfuerzo que uno haga por conseguir lo que uno desea. Pero la última palabra del poema se cierra con dejando a luz más cierta el mundo iluminado y yo despierta, lo cual quiere decir, es una mujer la que ha dicho todo esto, ¿no? Así que es una defensa también del derecho que tenía la mujer a la intelectualidad. El derecho que ella defendía para ella y para todas las mujeres. La expresión más abierta de la defensa que Sor Juana realizó de su derecho al saber a lo largo de su vida se manifiesta en el dramático episodio de las cartas. En un brillante ensayo conocido como Carta Tenagórica, la monja refuta las opiniones del más dotado orador e intérprete de las Sagradas Escrituras de su tiempo, el jesuita portugués Antonio de Vieira, sobre los favores de Dios. El obispo de Puebla, amigo de Sor Juana, le envía una carta en la que le llama la atención por su atrevimiento, bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. Sor Juana contesta con su célebre respuesta, en la que por última vez defiende su derecho a expresarse y a pensar. Tanto los textos teológicos como los filosóficos, como la misma poesía, no son meras especulaciones abstractas, sino reflejan justamente la vida misma de Sor Juana. Y hay que hacer mucho hincapié en esta relación entre la vida y el pensamiento en Sor Juana. Recientemente se hizo la presentación de la Carta Tenagórica en una edición facsímil. Y en el estudio preliminar, Elías Trabulce menciona que existe una carta en la época dirigida al obispo de Puebla de una monja, Serafina de Cristo, contemporánea de Sor Juana, en la cual Serafina de Cristo explica que la Carta Tenagórica no estaba referida meramente a
a la pugna con el jesuita Vieira sobre cuáles eran los mayores favores de Cristo, sino a la pugna que tiene Sor Juana con su confesor. Bueno, Elías Trabulce de alguna manera demuestra que esta serafina de Cristo es la misma Sor Juana, que con un enorme humor, porque si algo tiene Sor Juana es verdaderamente esta capacidad irónica, con un enorme humor hace burla de todo esto y reconoce que la intención última de la carta atenagórica era justamente una defensa de Sor Juana contra el confesor para que ella pudiera seguir conociendo, para que ella pudiera seguir escribiendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que recalcar es justamente esta unión entre vida y pensamiento de Sor Juana. Sor Juana, evidentemente, lo que más le interesa, como ella dice, es saber. Pero Sor Juana era un personaje muy particular, porque se presentaba como alguien a quien los desafíos le importaban muchísimo. Sor Juana se enfrenta a todas las grandes figuras de su época y con todas esas grandes figuras puede, ¿no? Es decir, se enfrenta a los gigantes, como se decía en su tiempo, y no queda como enana, sino como gigante. Es decir, se enfrenta a Góngora con el sueño, se enfrenta al padre Vieira, que en realidad es Núñez de Miranda, en la carta atenagórica, se enfrenta al discurso hagiográfico tal y como lo utilizan las monjas de su tiempo, pero lo trasciende haciendo un discurso de tipo, pues en cierta medida biográfico, pero también científico y de un manifiesto, antes de que esto existiera, de una mujer que quería pedir el derecho, que quería luchar por el derecho de las mujeres para aprender y para enseñar. ¿Por qué renuncia a seguir escribiendo? ¿Por qué regala sus libros para que sean vendidos y del producto se ayude a los menesterosos? ¿Por qué deja de leer? ¿Por qué deja de escribir? ¿Por qué parece que se sacrifica a sí misma? Primero, mediante los castigos, tanto psicológicos como físicos, que implicaba una situación de crisis religiosa. Y segundo, algo que algunos han considerado casi como voluntad para el suicidio, dejarse infectar por la peste que invadía la ciudad y su convento. Esto ha sido muy controvertido. Siempre tendremos, o por lo menos hasta ahora, tenemos dos vertientes extremas. De un lado los críticos católicos, militantes, que quieren ver en Sor Juana una vocación, una determinación por alcanzar la santidad. Desde el punto crítico opuesto, desde el punto de vista de la crítica liberal y anticlerical, los últimos años de Sor Juana serían el resultado fatal de una persecución por parte de la misma jerarquía eclesiástica. Yo no creo que Sor Juana fuera una mujer que se aterrorizara, porque toda su vida tuvo quien la atacó y quien la apoyó. Y ella estaba acostumbrada a esa lucha, es decir, a defenderse como mujer escritora, a defender sus derechos. ¿Por qué pensamos que a última hora iba a tener tanto terror? No, yo no creo eso. Yo sí creo que decidió hacer las cosas de ese modo, presionada por las circunstancias, sí, pero no porque estuviera aterrorizada. Yo encontraría la respuesta en el justo medio. No olvidemos que Sor Juana es religiosa, que tiene una vida religiosa, una profesión religiosa, y que esa profesión la vincula con lo sagrado. Y que es deber de toda monja procurar ser una perfecta esposa de Cristo y por tanto estar cerca de la bienandanza, cerca de la santidad. Por otra parte, no es menos cierto que fue perseguida, que fue censurada, que se le reprochó